Y hoy vamos a hablar sobre el mismo tema, pero abarcando, honrando a Dios con mis promesas. ¿Cuándo honro a Dios con mis promesas? Lo que le digo a Dios para cumplirlo. En el libro de Eclesiastés capítulo 5, del verso 4 al verso 6, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerlo, a ver si aquí lo tenemos. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Verso 6. No dejes tu boca pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia o porque no sabía. Porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya, la obra de tus manos? Que el Señor añada bendición a su palabra. Me asusté. Me asusté leyendo esto. Pero tranquilo, que el mensaje va a ser bueno. No pretendo que sea un velorio como el pasado. Tranquilos. Honrando a Dios con mis promesas. Yo quiero ir a la esencia realmente de quién es Dios. Cuando hacemos una conversación, cuando hacemos una oración, ¿qué implica esto? Cuando nos dirigimos al Padre y creemos, entendemos que Dios nos ha escuchado. ¿Qué hay entre medio? Ese es el valor de la oración. Cuando usted y yo oramos a Dios, hablamos con Dios, esto fue a través de la sangre y la muerte de Cristo Jesús. O sea que lo que ponemos en juego es esa muerte de Cristo que abrió el velo en dos y nos dio la oportunidad de hablar con Dios. Amén. Se nos dio un permiso para hablar con Dios. Ese permiso fue la sangre de Cristo. Por lo cual, cuando me comunico con el Padre a través del Hijo, porque no puedo comunicarme con el Padre si no es a través del Hijo, si no es a través de Cristo Jesús. Lo que el Padre visualiza es el sacrificio que hubo en la cruz. El costo de mi oración para que el Padre me escuche es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Por lo cual, orar no es cualquier cosa. En el reino de los cielos no es cualquier cosa. Pero ¿quién es Dios en su esencia? Realmente cuando vamos al Génesis 1 vemos el poder y la autoridad que tiene Dios. Dios lo que hace, lo que dice, su palabra, lo cumple. Y lo cumple rápido. No hay algo que Dios haya dicho para bien o para mal que no se cumpla. Cuando somos bendecidos por Dios, dice, mis bendiciones te chocarán. Pero cuando Dios da la espalda, cuando Dios dice que no, no hay oración, no hay silicio que lo devuelva. ¿Lo saben? Dura cosa es estar en contra de una palabra de Dios. Nos podemos arrepentir. Dios guarda esa palabra y la transfiere a la generación. Lo podemos buscar en la Biblia. Por lo cual, las conversaciones y las promesas que Dios hace con el hombre son en él sí y en él amén. O sea, se cumplirá. Todo lo que Dios ha dicho ha de cumplirse. Y el Señor dice la palabra, no retarda sus promesas. Por lo cual, cuando hago una conversación con Dios, no es una simple conversación, no es un contrato, es un pacto que se hace con Dios. Porque cuando Dios acepta mi oración, no ve mi estado, sino ve quién Él es. Cuando la oración llega al reino de los cielos, no es un humano. Dios ve quién Él es. Y todo lo que Dios hace, Dios lo transcribe a su esencia. Por lo cual, si Dios recibe mi oración, Dios entiende
que como Él es y cumple conmigo, usted y yo también vamos a cumplir con el Señor. Amén. Dios es fiel. Dios no varía. Y los que le buscan en espíritu y en verdad tienen que ser fieles y no pueden ser volubles ni variables. Realmente desde el principio Dios ha sido fiel en todo lo que ha dicho. Y su naturaleza, la naturalidad de Dios, se compromete para cumplir en usted cada palabra, cada oración y cada promesa. Pero, ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con nosotros? La mayoría de las veces que vamos ante el Señor, casi nunca vamos por agradecimiento. Señor, gracias. Porque me manché el pie. Gracias, Señor, porque estoy interno. Gracias, Señor, porque estoy en crisis. Esas oraciones casi no llegan a los cielos. Cuando vamos ante el Señor en oración, casi siempre nuestro espíritu está acongojado. Vamos ante el Señor sabiendo que Él es un Dios que cumple, sabiendo que Él es un Dios fiel. Y abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente. Y muchas veces lo hacemos de buena manera. Porque nuestro estatus, nuestro momento nos pone sensible. Y comenzamos ante el Señor a demandar lo que sabemos que Él nos va a dar. Amén. Y realmente, dígale que está a su lado, el Señor no te pide nada. El número 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, lo haré. Y habló y lo ejecutará. Deuteronomio 7:9. Conoce pues Jehová tu Dios. Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Realmente cuando vamos ante el Señor y llegamos y hacemos una oración, ¿qué le pedimos a Dios? Dependiendo de mi circunstancia y su circunstancia, dependiendo de mi necesidad, dependiendo de mi estado de ánimo, dependiendo de mi salud, queremos arrancar promesas a Dios. ¿A usted le ha pasado? A mí también. Padre, Señor, si tú me miraras. Ana hizo esta oración. Ana oró al Señor. Tenía un quebranto emocional y físico que afectaba su espíritu. Y oraba y lloraba con gemido, dice la palabra del Señor. Era tanto el gemido que el sacerdote dijo: mujer borracha, párate de ahí. Y Ana dijo: no, Señor mío, no estoy borracha, estoy llorando ante la presencia. Tengo una petición ante Dios. Cuando el profeta le dice a Ana que el Señor conceda tu petición, ya Ana había dado una promesa a Dios. Si tú me concedieras, dígame bien, si tú me concedieras lo que te estoy pidiendo, yo te lo voy a entregar. ¿Cuántas veces nosotros hacemos una promesa ante el Señor y solamente miramos la situación en la que estamos y creemos que estamos haciendo una conversación con un humano igual? Dame esto, préstame esto. Creemos que el Señor es una persona. Dice que Ana se fue, ¿verdad? Creyendo, como nosotros cuando nos paramos, creyendo cuando le hicimos una promesa a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios esa promesa la toma y la convierte en un pacto. Y Dios comienza, diga conmigo, Dios comienza a cumplir muchas cosas, diga, de las que yo le pido.
Pero cuando Dios comienza a cumplir, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué le prometemos al Señor? Quiero hablar de Ana. Ana dijo que se fue. En su corazón recibió la paz y la tranquilidad. A ver. Sabía que Dios le había escuchado. Se fue. Y dice que Dios comenzó a cumplir esa oración que llegó a su santo trono con Ana. Pasado el tiempo, Ana dio a luz y nació Samuel. Diga conmigo, primogénito, lindo, hermoso, gordo, y trajo al Cana para su casa. Hay muchas veces que oramos a Dios pidiéndole peticiones y promesas, y cuando comenzamos a visualizar las bendiciones de la promesa de Dios, se nos olvida el camino del templo para adorar a Dios. Ese muchachito comenzó a crecer. Ese muchachito comenzó a hablar. Ese muchachito comenzó a ser el orgullo, no solamente de Ana y de su familia, sino de todo el cercano por ahí. Pero detrás de eso había una promesa. Cuando estamos ante la presencia del Señor, que prometemos al Señor, que vemos al Señor obrar en nuestras vidas. Señor, sana. Señor, yo voy a hacer esto. Señor, bendíceme. Que si tú me bendices, voy a hacer esto. Señor, sáname. Señor, dame la pareja. ¿Qué pasa cuando Dios cumple? ¿Qué promesas le hicimos al Señor? ¿Tenemos memoria de nuestras promesas? ¿Sabemos con quién estamos hablando? ¿Sabemos que Dios hace pactos? ¿Sabemos que Dios espera nuestra reacción cuando recibimos algo? Dice la palabra que pasado el tiempo, cuando ya Samuel iba a ser detestado, Ana hizo lo imposible. Y cuando leemos eso, creemos que es algo normal. Ana dijo al Señor: si me das varón, yo te lo voy a traer a tu casa para que te sirva. El Cana no estaba ahí. ¿Van conmigo? Estoy diciendo que el marido de Ana no estaba en la oración. Porque hay muchas veces que le oramos al Señor en lo oculto. Cuando el Señor me da, queremos involucrar toda la familia para cumplirle a Dios. El Cana no estaba. Y yo supongo que Ana necesitaba la autorización del Cana para dejar a Samuel en el templo. Por lo cual, Ana tuvo que convencer al Cana en ese proceso para convencerlo de la promesa que Dios le había dado. Hay muchas veces que Dios me entrega promesa, que veo comenzar a cumplir la promesa del Señor y la queremos que otro cargue esa promesa y que otro cumpla esa promesa. Cuando estoy ante el Señor en oración y hago mi conversación personal con Dios, el único que tiene que cumplirla es... Llegó el tiempo y Ana se prepara como siempre para ir al templo, pero ahora iba con otra condición, iba diferente. Preparó todo y cuando llegó al templo, aquel sacerdote que la había visto llorando, él dijo: Señor, aquí está la promesa que Dios me ha entregado. ¿Cuántas veces se nos olvida llevar al altar la promesa que Dios me ha dado?
¿Qué espera Dios? ¿Se escondió Dios? Hay muchos que creemos que Dios es mudo y sordo cuando va a recibir, y que tiene los oídos abiertos y los ojos cuando vamos a pedir. ¿Por qué vemos a Dios totalmente diferente? ¿Por qué cuando hacemos una oración esperando algo que para nosotros es de vida o muerte, entendemos que Dios tiene sus oídos y sus ojos abiertos hacia nosotros? Cuando no le cumplimos a Dios, ¿cómo están los oídos y los ojos del Señor ante nosotros? ¿Y qué pasa en lo natural? ¿Qué pasa en lo espiritual si cumplo y no cumplo a Dios? ¿Por qué para recibir la promesa del Señor no me asocio con nadie? Pero ¿por qué para cumplirle a Dios sí me asocio con algo? ¿Por qué para buscar su presencia cuando estamos en crisis buscamos a Dios de cualquier manera y de cualquier forma? Pero ¿por qué ponemos obstáculos ante el Señor? Hay muchas veces que le pedimos al Señor provisión. Hay muchas veces que le pedimos al Señor trabajo. Y el Señor te da la provisión y el trabajo. Y eso entorpece lo que eras en el Señor. Hay muchas veces que dejamos al Señor en segundo, tercer, cuarto o quinto lugar. Cuando fue el Señor que abrió las puertas, ¿qué hace Dios? ¿En lo poco fuiste fiel? Si no fuiste fiel en lo poco, se cierran puertas cuando no honramos las promesas del Señor. Pero ¿qué pasa en lo espiritual? ¿Qué pasa en lo espiritual cuando es Dios que me abre una puerta? Diga conmigo, el enemigo se levanta para asediarme. Cuando cumplo promesa, se abren bendiciones hasta que sobre y abunden. ¿Qué hace el enemigo? Me entra la apatía, diga conmigo apatía, cansancio, agonía. Y comienzo a buscar cualquier excusa. Por eso es importante cuando estoy ante el Señor y el Señor me ha entregado su promesa, duplicar mi presencia ante Dios. Cuando recibo algo, tengo que ser más fiel a Dios, buscar más en santidad. Tengo que menguar más en mi cuerpo y aumentar más mi espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el diablo va a tocar tu cuerpo. Pero tu alma es difícil tocarla. Al recibir una promesa del Señor, tengo que llenar mi alma de Él para que cuando el cuerpo quiera desfallecer, mi alma estar llena y seguir hacia el camino del Señor. Y creo que eso fue lo que pasó con Ana. Porque era difícil desprenderse una mamá de su único hijo. ¿Cómo se desprende de su primogénito? Aquel que le tenía el marido en la casa. Samuel trajo al Cana para la casa. Penina estaba dando gritos porque el Cana todos los días quería estar con Samuel. ¿Cómo Ana entrega a Samuel? Porque se llenó. Su alma se llenó del conocimiento y de la palabra del Señor. Comenzó a confiar a Dios. Cuando Dios nos entrega una promesa y le somos fiel en espíritu y en verdad, lo natural no puede prevalecer sobre nosotros, porque de antemano sabemos que fue Dios que concedió esa promesa. ¿Entrega Dios promesa a todo el mundo? ¿Por qué Dios no se entrega promesa a todo el mundo? Porque hay oraciones no contestadas. Diga conmigo, Dios me conoce más que yo. Dios sabe cómo vamos a actuar. Dios sabe lo que vamos a hacer. Por eso, no todas las oraciones se convierten en pacto porque no llegan a Dios. Porque al Dios conocer el corazón, Dios le dice, ay, si le doy a ese muchacho, si le concedo lo que me está diciendo, porque su corazón realmente no está en mí, no me ama.
si le concedo esa bendición, se enaltecerá. Se le convertirá en maldición. Hay veces que Dios evita cumplir una promesa para no dar una palabra de maldición que le caiga atrás a una persona, a una generación. Vuelvo y lo digo. Que hay veces que Dios retarda cumplir una promesa porque nuestro corazón no ha cambiado. Nuestro entero ser no ha cambiado. Y como Dios es justo, Dios ejecuta palabra por nuestro accionar. Cuando no le cumplimos a Dios, Salomón anduvo con Dios. Cuando Salomón dejó de cumplirle a Dios, Dios tenía un pacto con David. Pero Dios, como quiere, dijo Salomón, no lo voy a hacer en ti, pero en tu próxima generación voy a dividir este reino. Y lo cumplió. Lo que Dios hace, Dios lo cumple. Realmente, cuando hacemos un voto ante Dios, ¿cómo debemos hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tiempo tengo yo para cumplir un voto ante el Señor? La palabra dice, cuando abras tu boca ante el Señor, si sabes que no va a cumplir, si sabes que estás emocionado, por eso diga, mis oraciones no pueden ser sentimentales. Hay muchas veces que vamos ante el Señor con un sentimiento abierto y comenzamos en su presencia, Señor, Señor, Señor. Y hacemos votos ante el Señor. Con canciones bonitas, con palabras bonitas. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que cada palabra que hagamos en su presencia tengan acciones concretas que reflejen mi decisión y mi compromiso de creer a Dios. Cuando Dios habla a nosotros, Dios espera que nosotros seamos un vaso donde Él fluya. Pero ese vaso no va a fluir si no obedecemos y si no cumplimos nuestra palabra con el Señor. Dice que hay promesas que honran a Dios. Cuando prometo a Dios algo, honro a Dios cuando le cumplo a Dios. Honro su presencia, honro su palabra, honro sus bendiciones sobre mí y sobre mi heredad. Cuando no le cumplo a Dios, ¿qué hace el Señor? Retarda todo lo que a mí me toca. Retarda las cosas. Señor, si me sana, te sirvo. Señor, si me das un trabajo, Señor, soy el que más voy a ofrendarte, voy a diezmar. Señor, si me sana, yo voy a ser un adorador. Señor, te prometo que voy a cambiar todo mi entero ser. Concédeme, Señor. No entendiendo. Cada una de las promesas ya están cumplidas. Y Dios lo que quiere es que nosotros modelemos nuestro corazón, cambiemos nuestro corazón. Cuando pedimos al Señor algo y lo hacemos fuera de tiempo, diga conmigo, fuera de tiempo. Hay muchas veces que no calificamos cuando es Dios que trae la promesa o cuando hay alguien que se metió y me trajo otra cosa. Amén. Amén. Hay muchos que se adelantan al Señor. Hay muchos que buscan por otra vía lo que entienden que es la promesa. Dios no retarda, pero lo que Dios entrega, diga conmigo, no trae tristeza, no trae agonía, no trae espanto,
ni quita el sueño. Por eso Dios lo primero que permite es que mi corazón y mi entero ser cambie. Dios no entrega nada a un hombre o a una mujer que no haya sido transformado en su corazón. A Dios no le interesa mi bienestar por encima de mi corazón y de mi alma. Dios estabiliza mi alma, Dios estabiliza mi corazón y luego comienza a derramar su palabra y sus bendiciones en nuestras vidas. Cuando oramos al Señor en un mal momento, ¿por qué pedimos? ¿Quién pide? ¿Quién pide? Aquel que necesita, aquel que le falta. Vamos a ser claros cuando oramos al Señor. Y la palabra dice, pedid y os, y eso es real. Pero hay gente que pide más que otro. Hay gente que siempre está en una necesidad. Perdón, hay gente que no se sacian. Hay gente que son sacos rotos, vasijas rotas, son sifones. Porque siempre sus oraciones ante el Señor es pidiéndolo. Ahora la pregunta es, ¿por qué pido? ¿Cuándo pido al Señor? ¿Por qué siempre estoy en necesidad? Es sencillo. Aquel que pide es porque no se ha saciado. ¿Están conmigo? Cuando pido mucho es porque necesito mucho. Es porque mi carne entiende que necesita. Amén. Cuando estoy en Cristo Jesús y menguo mi carne y hago que mi espíritu renazca, ¿es la oración igual? Por eso, la oración del justo y la oración del impío es totalmente distinta. Pero estoy hablando dentro de la iglesia, no estoy hablando de afuera. Hay gente que ora en agradecimiento al Señor porque su corazón está lleno de su presencia. Sienten que no necesitan nada. Sienten que todo le pertenece, pero su estatus natural es crítico. Pero hay un gozo, hay una paz dentro de su interior que solamente van ante el Señor en agradecimiento. Y cuando oran y le piden algo a Dios, cumplen y se olvidan. Y como no esperan nada, el Señor los sorprende con una bendición. Pero hay otros que se sientan a esperar. Oraron en la mañana y a las 12 del día dice, Señor, ¿y por qué tú no me lo has entregado? ¿Por qué me desespero cuando oro? ¿Por qué quiero que Dios dirija sus oídos y sus ojos ante mí? ¿Por qué le pongo tiempo a mi oración? Para Dios es igual un día que 1000 años. Pero ¿por qué comienzo a calcular mis días malos, mis días de oración? Yo tengo 5 años que el Señor no me saque el guante, porque tienes 40 años, 30 años que no le ha cumplido una promesa a Dios. ¿Por qué me va tan mal? Porque el Señor te bendijo, te abrió la puerta en algo y no le cumpliste a Dios con eso. Vamos a Ana. Y quiero tomar a Ana. Ana entregó a Samuel. Fue con Elcana y entregó lo que había prometido. Se fue para su casa sin hijos. Sin hijo. Y voy a hablar de la importancia de cumplir a Dios. Cuando se devolvió, cumplió a Dios. ¿Qué hizo Dios en Ana? Diga conmigo, la fructificó. Después de Samuel, Ana tuvo 7. Después de Samuel, Ana tuvo 7. ¿Qué hubiese pasado con Ana si se enamora de Samuel? Ay, qué muchachito más lindo, gordito. Ese papi, ¿qué hubiese pasado con Ana si Ana entiende que Elcana iba a su casa por la presencia de Samuel?
Hay personas que Dios no lo fructifica porque no cumplen. No le cumplen al Señor en nada. Dios no deposita bendiciones hasta que sobre y abunden en el Señor. No se la entrega porque se olvidan de Dios cuando Dios le entrega lo primero de lo mucho que Dios le va a dar. Y Ana siguió su costumbre de ir al templo todos los años. ¿Y sabe lo que pasó con la fructificación de Ana? Que Dios le cerró la boca a todos tus adversarios, a todos tus enemigos. Ya Penina no atacaba a Ana. Yo creo que en los últimos viajes Penina no iba. ¿Han leído la historia? Penina no iba porque Ana llevaba una ofrenda cada año por un nuevo muchacho. Había una alegría en Ana cada día, cada momento que iba, porque Ana se ocupaba de cumplirle a Dios cada cosa que le prometía, por lo cual de Penina no se habló más. Cuando le cumplo a Dios, Dios quita el oprobio, Dios quita la maleza, Dios hace que mis enemigos se callen para que sea glorificado sus promesas en mí, para ser un testimonio andante. Pero ¿qué pasa hoy en día cuando recibo una promesa de Dios? Y no mira que está a su lado, mírese a usted. Sí, vamos a mirarnos cada uno. ¿Qué le hemos pedido a Dios? ¿Qué le hemos pedido? ¿Qué le pedí a Dios el año pasado? ¿Cumplió Dios? Si Dios no cumplió, vamos a ver, Dios no ha cumplido. Primero, ¿por qué Dios no ha cumplido? Porque Dios es justo. Escucha mis oraciones. Pero ¿por qué mi alma, mi alma y mi espíritu y mi cuerpo están entristecidos por algo que necesito? Hay gente que está en agonía por algo. Pero hay gente que Dios, Señor, dame un motor. Y viene el Señor, te entrega el motor. ¿Verdad? Te da el motor. Y te pone a motoconchear en la hora de culto. Sí. Señor, dame el motor. ¿Y por qué no llega? Es que estaba trabajando. Ahora soy Uber Motor. Señor, dame un carro. Y te pones a hacer Uber en la hora de servirle a Dios. Pero está bien, vamos al otro. Señor, bendíceme. Señor, dame un hijo. Y eso es tan peligroso y la gente no lo percibe. No te den. Edén es un ejemplo. No te asustes, mi amor, tranquila. Señor, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Y después se atreven a decirle al Señor en la misma oración que no van a su templo, no le sirven al Señor por el hijo que Dios le dio. Y lo declaran y lo dicen. Señor, dame un trabajo. Señor, bendíceme. Ay, Señor, no tengo trabajo. Y después se convierten en domingueros. Se convierten en domingueros por el trabajo que Dios le dio. ¿Qué hace Dios cuando no cumplo? Como Dios no habla todos los días y hay muchos alrededor de nosotros que no tienen discernimiento, y hay muchos de mis hermanos que son coristas, no tenemos atalayas que me dicen: es que tú no le has cumplido a Dios, es que tú no apareces, es que te hay que llamarte. Mefiboset no tenía nada, estaba inválido. Hay muchos de nosotros que llegamos ante el Señor y no nos acordamos quiénes éramos.
Y a Mefiboset el rey lo llama, lo sienta en la mesa del rey, comía con el rey, sabía todo lo del rey, porque estaba en necesidad. Se sentaba cuando no había comida y ahí se enteraba de todos los movimientos del rey. Dice la palabra. Por lo cual, cuando el rey le daba cólico, Mefiboset lo sabía. Cuando el rey estaba en guerra, Mefiboset lo sabía. Hasta que recibió la bendición que no esperaba. Dice que Mefiboset comenzó a ser próspero y comenzó a ser rico. Comenzó a atender sus negocios y se olvidó de ir a comer a la mesa del rey. ¿Lo han leído? Como estaba atendiendo su bendición, el rey cayó en desgracia. Mefiboset no se enteró, porque había sido bendecido. Cuando el rey necesitaba de Mefiboset, no apareció, porque estaba ocupado en sus bendiciones. Hay muchas personas que somos bendecidos por el Señor y no acudimos a su presencia por atender aquellas cosas que Dios nos ha dado. Pero ¿es Dios justo? ¿Realmente es Dios justo? ¿Puede Dios quitarme lo que me dio? ¿Puede Dios quitar lo que dio? ¿O puede Dios establecerlo lo que Dios? Por eso mis oraciones ante el Señor tienen que ser de una manera muy consciente. Lo que voy a decirle al Señor, lo que voy a pedirle al Señor. Cuando Dios ve alguna necesidad en él, comienza a buscar a todo aquel que él le cumplió promesa. ¿Y dónde está mi hijo Josué? ¿Dónde está mi hijo Moisés? ¿Dónde está mi hija María? ¿Dónde está? Porque cuando Dios cumple, Dios mira. Es que hay una necesidad en mi barrio. ¿Dónde está mi hijo Mefiboset? ¿Dónde está que no lo veo? ¿Cuántas veces Dios pregunta por ti y por mí y no aparecemos? ¿Cuántas excusas le ponemos a Dios a diario? Que entendemos que tenemos razón. Y no visualizamos la promesa que le hemos hecho al Señor. ¿Ha sido Dios fiel? ¿Ha cumplido Dios su palabra? ¿Le he cumplido yo a Dios proporcionalmente como Él ha cumplido? Lo grave de la bendición de Dios es que no es medible. Es más fácil medir la bendición de allá afuera que medir la bendición de Dios. El hombre no se entera si no está conectado al Espíritu Santo para saber que ha sido Dios, que ha sido bueno. No se entera y lo da por cumplido. Cuando Dios estabiliza, cuando Dios da, cuando Dios provee, es muy difícil tener la presencia de Dios y saber que fue Dios. Y saber que Dios es que está obrando. Es muy difícil y comenzamos a razonar. Comenzamos con el contratiempo, comenzamos a buscar acomodarnos y se nos olvida la presencia de Dios. Honrando a Dios a través de mis oraciones y a través de mis promesas. Dios no espera nada de nosotros. O Dios no necesita nada. Porque hay muchos que entendemos que somos un vaso privilegiado por Dios. Cuando Dios no encuentre nada, Dios toma esa hoja y la hace hablar. Cuando no haya uno, Dios usa un canario y la naturaleza comienza a hablar. Lo único que el canario no promete, la hoja no promete. El canario se levanta en la mañana dando gracias al Creador.
llega en la tarde adorando al Creador. Y a lo mejor se libró de un cazador que le estaba tirando con perdigón. Aún así, cuando llega a su casa, comienza a palpadear y a decir gracias, gracias, gracias. Hay veces que en mi día malo se me olvida la promesa. ¿Cómo le cumplo a Dios mis promesas cuando no se visualizan? ¿Cómo le soy fiel a Dios? ¿Cómo cumplo mi palabra? Si el Señor dice, no, es que no puede faltar en mi casa adoración, es que no puede faltar en mi casa provisión, no debe de faltar. Señor, entrégame a mí, que en tu casa no va a faltar. Y el Señor comienza bendición tras bendición. El Señor comienza a traer paz, a traer tranquilidad. Tu familia no se enferma. Ya no tienes que coger prestado. Pero te sientes que Dios no ha hecho nada. Ya no toma pastilla para dormir. Sí, que las bendiciones muchas veces no se ven. Dios comienza a ordenarte. Y ya el dinero no lo malgasta, te da. No tiene que andar corriendo. Dios cambia tu entero ser. Dios te cambia el ambiente. Y comienza a reunirte con personas que andan en el pacto con Dios, con personas correctas. Y cuando Dios te trae una bendición, es bajo la cobertura y bajo la protección de Dios. Realmente, el Señor quiere que nosotros hagamos lo que Él hizo cuando estaba aquí en la tierra. Jesús honró al Padre. Lo honró en todo. Oraba al Padre. Pedía la dirección del Padre. Constantemente. En Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí. Búscame, para que no vean que yo me lo estoy inventando. Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí. No, no. Por lo que es más que esto, del mal procede. Cuando vas a tener una interacción y una conversación con alguien, si dices sí, que sea así. Pero espérese, que no todo el mundo dice eso. Usted cambia su sí o su no según su necesidad. Es muy clásico en la persona. Tengo un problema. Dame algo que te lo tengo pasado mañana. Sí, y así también oramos ante Dios. Porque nuestra necesidad marca nuestra credibilidad muchas veces. Y muchas veces cuando vamos ante el Señor en oración, aceleramos ante el Señor. Y diga conmigo, Dios cobra rédito. Señor, te voy a entregar esto. Señor, te voy a dar esto. Señor, en tal tiempo voy a hacer esto. ¿Qué hace Dios con esa palabra que usted dio? ¿Usted cree que queda en el vacío? No, Dios se la nota. Y Dios la va guardando. Y cuando queremos una nueva promesa del Señor, el Señor dice, tiene que pagarme aquella con todo el tiempo de retraso que no lo ha hecho. Entonces, a la gente hoy en día eso le llama proceso. Estoy en un proceso. ¿Y dónde está Dios que Dios no me escucha? Ajá, que no le cumples a Dios. Y tiene una historia de crédito atrasado en el Señor. Y hasta que no le pagues al Señor esa promesa y todo el crédito, Dios no va a cumplir en ti nada. Entonces comienzan a vivir los días difíciles. Porque hay de aquel hombre y hay de aquella mujer que no pagándole a Dios dio aparte de él su promesa. Vuelvo y lo digo. Hay de aquel hombre y hay de aquella mujer que por no prometerle a Dios
Dios le haga ¿qué hace un banquero cuando usted no le cumple? ¿Qué hace en el banco cuando usted no le cumple? Su data crédito se le pone en rojo. Le dañan su historial crediticio, ¿verdad? Hay hermanos que tienen su historial en rojo en los cielos. No pueden orar. El banco del cielo se cerró y solamente llega la oración para salvación. Hay una oración que entra sola, que es la oración, y entra por gracia y por misericordia, y muchos nos equivocamos en esto. La oración para salvación entra por gracia y por misericordia, porque está emparada por la sangre de Cristo Jesús. Pero hay una oración que no va a entrar de problema, porque mis promesas ante Dios nunca la cumplí. Y lo que era un sí se convirtió en un no. Y cuando voy allá, todo rojo. ¿Y qué hace el Señor cuando no cumplo? ¿Qué hace Dios? Para. Porque Dios es justo. Y comenzamos a ver a ese Dios que no me escucha. Comenzamos en nuestra mente y en nuestra alma comienza a congojarse. Comenzamos a sentir el peso de la promesa no cumplida. El peso de la promesa no cumplida. Y eso se siente primero en el alma, se siente en el espíritu y luego en el cuerpo. Y comenzamos a ponerle el cronómetro al tiempo de Dios. Yo tengo 2 años orando y Dios nene. ¿Y por qué Dios a mí no me escucha? ¿Y por qué Dios escucha a fulano o a fulana? Sí, entre nosotros. ¿Y por qué Dios restaura allá y aquí no? ¿Y por qué Dios sana? No, es peor. Dios usa mi don. Padre, sánalo. Y sana a Ulises. Y voy al mío. Padre, sánalo. Y no hace nada. ¿No se me entienden? Yo mismo no le cumplo a Dios sobre mi promesa. Dios me utiliza a mí. Padre, en el nombre de Jesús, sana Ulises, trae provisión para Ulises. Y comienzo a ver cómo Ulises prospera. Cuando voy a mi heredad y comienzo a orar y a declarar, Dios no me hace caso. Y hay gente que vive así. Hay gente que vive así, no se da cuenta que es que no le ha cumplido las promesas a Dios. En otro término, Dios lo esteriliza. Si Dios fructificó a Ana, que le dio 7 hijos, ¿por qué cumplió? ¿Qué hace Dios con aquel que no cumple? Lo esteriliza. Nunca da. De lío en lío. De problema en problema. De enfermedad en enfermedad. Cuando cree que tiene, se aparece algo y se desaparece. Porque Dios lo deja correr el ciclo de los humanos. Cultura de honra. Prometiendo a Dios. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer cuando no cumplo mis promesas? Sí, Dios está atento. Sí, Dios está atento. Cuando no cumplo, Dios está atento. Cuando le he dicho a Dios, me voy a consagrar por esto y Dios te lo entrega, sí, Dios está atento. Cuando le digo a Dios, voy a servirte, sí, Dios está atento. Me recuerdo, tenía 7 años o menos. En la iglesia de Asamblea de Dios de Baní, Eli se debe acordar de eso. Hubo una mujer que hizo una promesa ante Dios y fue con su esposo. Señor, conviérteme a José Lara. Me acordé. Conviértemelo. Que mi casa será una casa de adoración. Mi casa será una casa de honra. Se convirtió José Lara
iba a la iglesia. Y ella lo que hizo fue puso un televisor grandísimo y todo el barrio se reunía a ver novela. Inés, me dice él, llama a la hermana. Y llegó un moreno que era el pastor Francisco, mi papá, que no le tocaba predicar, y entró a la iglesia y predicando le dijo: tú le dijiste al Señor que tu casa iba a ser una casa de oración y has convertido tu casa en esto, esto y lo otro. El Señor hoy te quita la mente. Dí testimonio el resto. ¿Qué pasó? Le quitó la mente ¿Y cómo estaba? interna. Al otro día Inés estaba comiendo materia fecal. Al otro día comenzó a comer materia fecal, pero loca de tirar piedra. Y me recuerdo perfectamente, como papi no paraba en casa, en siendo evangélico corita, que sabían lo que pasó, estaba metido en la casa esperando que papi llegara. Y cuando el moreno apareció, dijo: no, yo no voy para allá. El Señor, cuando el Señor me dijo, y pasaron como 4 meses, ella comiendo materia fecal y tirándole piedra a toda la gente. Pero era la señora más de la alta sociedad en ese entonces allá en Baní. Sí, Dios está atento cuando no cumplimos. Dios sabe cuando no le cumplimos. Ahora, ¿qué puedo yo hacer cuando no le cumplo a Dios? La promesa está ahí. Dios no retrasa su promesa. Pero si no hay un corazón arrepentido con una acción de obediencia a Dios, para cumplirle a Dios, ¿cómo? ¿Cómo a Dios se le cumple? A Dios no se le cumple cuando yo quiero. A Dios se le cumple en su esencia como Él es. Sí, Dios tiene parámetros. Dios no acepta toda ofrenda. Dios no acepta toda oración. Dios no acepta cualquier sacrificio. Muchas veces nosotros queremos: no, yo estoy en la iglesia. No. Es lo que tú dijiste, tal cual como tú le dijiste a Dios, en el nivel como Dios te ha cumplido. Eso es lo que Dios espera. Dios se complace cuando actuamos con fidelidad, siendo fiel para cumplir lo que prometimos a Dios. ¿Qué hace Dios? Lo primero que Dios hace es que mi espíritu crece. Crece mi espíritu. Cuando le soy fiel a Dios, Dios lo que hace es que conecta su espíritu con mi espíritu y mi espíritu crece. ¿Por qué Dios primero hace crecer mi entero ser? Porque el diablo puede tocar tus bendiciones. Tu alma. Dios me llena, me conecta, llena mi espíritu, llena mi alma. Eso es lo primero que Dios comienza a hacer. Lo segundo es que Dios te fortalece tu persona y tu testimonio. Hay gente que su persona no vale nada. Hay gente que su testimonio no vale nada. Hay gente con la cual la gente no se quiere reunir porque cada vez que se reúne con alguien es para un problema. Yo diría: ¿y qué evangélico de él es este? Si siempre que me llaman por una situación, ¿cuál Dios es el Dios tuyo? ¿Para qué tú me invitas a la iglesia si tú estás peor que yo? Te amargas igual que yo, te deprimes igual que yo, lloras igual que yo y estás en olla peor que yo. ¿A qué Dios es el tuyo? Pero hay gente que no tiene nada, pero son fortalecidos en espíritu. No tengo nada, pero de lo que tengo que doy, levántate y anda. No,
no es bendición de muchas cosas. Es que Dios te fortalece tu espíritu para conectarte con Él allá. Y tú dices que todo me pertenece. En el nombre de Jesús todo me pertenece. No puedo tener nada, pero levántate y anda. Dios fortalece mi personalidad. Dios fortalece mi espíritu cuando comienzo a cumplir sus promesas. Hay gente que tienen un alma vacía y no se dan cuenta que Jehová le ha dado la espalda. Hay gente que en medio de una adversidad se comporta como el impío y no fructifican, no fructifican. Hay gente que viene una mortandad. Cuando digo de gente, estoy hablando de los cristianos. Viene una mortandad y no pueden glorificar a Dios. Hay gente que no alaban cuando no hay nada. ¿Por qué? No han sabido cumplir promesas. Cuando le cumplo a Dios, diga conmigo, confianza. ¿Confía a Dios en algunos hombres? ¿Confía a Dios en algunas mujeres? Pero ¿cómo demuestra su confianza? Si le cumplo a Dios, ¿qué hago? Dios va entregándome cada día más cosas. Si no le cumplo a Dios, ¿será Dios capaz de entregarme algo a mí? Si estoy en mi trabajo y me dan un proyecto y no lo cumplo, ¿me van a ascender? En lo natural es muy fácil saberlo. Si estoy en la iglesia y digo que voy a hacer esto para honra de Dios y lo hago a medias o no lo cumplo, ¿qué hace Dios? ¿Me entrega una cosa mayor? Por eso que hay oraciones que no llegan y hay bendiciones que no llegan. Pero espérate, hay algo más. Dios quita lo que dio. Dice que Dios dio 5 talentos a uno, dio 2 a otro y dio 1 a uno, ¿verdad? Y los 3 hicieron diferentes cosas. El que tomó 5 lo multiplicó, el que tomó 2 lo multiplicó. El que tenía 1 entró en murmuración y se acomodó y lo escondió. Y Dios le hizo bullying. Vuelvo y lo digo, Dios le hizo bullying a que tenía un talento que no hizo nada. Dios vino, se lo quitó. ¿Y se lo dio a quién? ¿A quién se lo dio? Al que tenía más. No le cogió pena. No le cogió pena. Pero hoy en día, al que tiene menos, nosotros queremos darle sin saber lo que Dios ha hecho. Sin saber si Él es fiel a Dios. Sin saber si ha cumplido sus promesas ante el Señor. Y Dios lo tiene en un proceso para ir resguardándolo. Pero como miramos su exterior, salimos en defensa sin saber que está siendo procesado por Dios porque no ha cumplido la promesa que le digo a Dios. Hoy tenemos tantas excusas para no cumplir al Señor. Hoy la tecnología nos ha puesto vulnerable. Hay emergencias que no son. Pero también queremos vivir una vida fuera de la promesa. Y queremos andar como el otro anda, no por lo que Dios ha dicho de nosotros. No queremos ver al Señor como es. Queremos al Dios dador, al Dios dador. Siempre somos demandantes de Dios y Dios espera que seamos ofertantes de Él. Aquel que Dios le da mucho, Dios le exige. Abraham, dame a tu Isaac, al hijo de la promesa. Abraham lo entregó y lo mató. Abraham lo entregó y lo sacrificó. Dios lo libró, pero en su entero ser, Abraham lo entregó. ¿No fue Dios que lo dio?
¿Podía Dios rehacer otra vez otro Isaac? ¿Qué hace con la promesa que Dios te da? ¿Te estancan en tu estadio o se le entrega a Dios? Dios ha dicho que te va a bendecir. Dios ha dicho que te va a multiplicar. Ahora, confía en Dios para entregarle todo a Dios. Hay muchas veces que Dios nos agarra en el momento difícil y Dios nos pone en la barca y Dios comienza. Y después nosotros cogemos los remos y queremos llevar nuestra vida. Y se nos cansan los brazos. En el océano, allá adentro, se nos cansan los brazos. ¿Y ahora cómo vuelve para atrás? Cumplirle a Dios. Cuando ores, que tus oraciones sean gratas al Señor. Que sean de agradecimiento al Señor. Orar sin necesidad. Orar sin esperar. Pero eso es pastor porque está bien. Sí, dilo, que el Señor sabe que tú lo dijiste. Eso es porque Él no sabe lo que yo estoy pasando. Es porque no sabe la necesidad que hay o la escasez que hay. El Señor tomó como ejemplo a la viuda de Sarepta para mandar al profeta, sabiendo que no había nada. Como mis promesas cumplidas me conectan en el Espíritu con Dios, entonces esa palabra me llega y comienzo a actuar en fe, creyendo lo que Dios ha dicho. Y nunca va a faltar. Pero no va a faltar en mi corazón. Aunque mis ojos vean que no hay. Puedes tener tu nevera vacía, pero en tu espíritu orará para que se llene. Y hay hombres y mujeres que vivieron haciendo eso, dependiendo de Dios, en lo que Dios cumplía su palabra y cumplía sus promesas. La pregunta hoy en día, ¿le cumplo a Dios? Y quiero que salgamos con esto. Y no, mira, no mira de lado. No mira a tu esposo, no mira a tu esposo ni a tu esposa. No mira a tu hijo. Es tú. ¿Le cumplo yo a Dios? Lo que le prometí a Dios, ¿se lo cumplo? ¿Le he cumplido yo al Señor igual? Porque va a llegar el día malo, va a llegar la tormenta. Y ahí se sabe, ahí es que se sabe si Dios cubrió, si el devorador no te tocó. Porque el devorador toca, quita, corroe. Hay gente que gana mucho, ganan lo que Dios ha dicho. Te bendeciré. Y el Señor lo pone en bendición. Lo único que abrieron una puerta y el devorador comienza como la calcoma por abajo. Y todo lo que consigue se va. Dígale más que tú, cuidado si están hablando de ti. Cuidado si es de ti que están hablando. Señor, bendíceme. Señor, dame. Toma 10, toma 20, toma 50, toma 60, toma 100, toma 200, toma 1000. Y el Señor te pone en los miles, pero no te da. Porque no le cumpliste la promesa. Y el devorador, Malaquías dice, y reprenderé de ti al devorador. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué espera Dios? Que cuando entres en comunión con Dios, no te creas que estás en tu casa, en el cuarto de tu casa. No te creas que estás en la iglesia. Estás haciendo una oración, estás escribiendo un pacto con Dios, que Dios no se va a devolver. Lo que dices queda escrito en tu historial crediticio en el cielo. Lo que le prometes a Dios queda escrito en tu historial crediticio. Y el Señor espera que cumpla para que no te pongan en rojo en el cielo. Porque por más que consigas aquí en la tierra, el devorador te lo come. ¿Cómo así, pastor? Es que hice un negocio
conseguí 300,000, se me puso Omi enferma, ¡pum! Se me van 400. Eso es lo que ocurre. Pero yo no salgo de una, que tú no sales de una. Revísese. Que no le cumplió a Dios. Y el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido bueno. Ir atrás, acordarme de mi promesa y pagarle los créditos a Jehová. Sí, porque es muy fácil hacer una oración. Yo cumplí con el Señor. No, cumple todo el tiempo que no pagaste al Señor. Entonces el Señor restaurará la promesa. ¿Y cómo lo voy a saber? En mi corazón. Tendremos una paz que sobrepase mi momento, mi necesidad, mi adversidad. Y sabré que tengo que ir ante el Señor y el Espíritu Santo me fortalecerá. El que promete a Dios, le cumple a Dios en Asia, en China, en Europa, en Inglaterra, en África. Le cumple a Dios. Porque sabe que Dios es omnipresente. Y Dios es omnisapiente. En todo lugar le cumple a Dios. Y como Dios es omnipresente, le cumple a Dios delante de Ulises, delante de Jeremy y delante de cualquier mundo. Hay gente que le quiere cumplir a Dios delante del líder. Lambón. Eres una cosa, para la misma promesa del Señor, delante del líder eres una cosa, detrás del líder, ¡ay! Y el Señor mirando, retárdalo, no está preparado para yo depositar en él lo que yo dije. Déjalo tranquilo, déjala tranquila, que su corazón no está preparado para yo cumplir la promesa. Isaac adoró a Dios, cumplió la promesa en todo lugar donde estuvo. Por eso, en el momento que tuvo que sembrar Ezequías, dice, y Dios lo bendijo y lo multiplicó al 100%. Puedes estar en cualquier lugar. Cuando le cumple a Dios, serás bendición. Óyeme bien, serás bendición. Irás a un trabajo y el trabajo florecerá. José florecerá no porque está bien la empresa, es porque tú estás ahí. Sí. Y no vas a pedir, te van a aumentar sin tú pedirlo, porque Jehová te hace lleno en él y lo otro es sobreabundancia. Ahora voy fuerte. Un cristiano pidiendo aumento de sueldo. Para que vean de aquí. Un cristiano pidiendo aumento de sueldo. ¿Lo han visto? ¿Lo conocen? Dile, ay, están hablando de ti. ¿Y qué es lo que está diciendo el pastor? Que si vivo en Dios y Jehová me fortalece y mi cobertura, todo lo que me llegue es sobre y abundancia. Sobre y abundancia. Mis bendiciones te chocarán. ¿No es que dicen? No es que yo la pida, te chocarán. Pero eso es muy difícil en la vida normal. Ay, es porque no sabe. Ahí vienen los escolares. ¿Y quién paga? Hay que pagar esto. La promesa te da abundancia. Para no depender de quién, de aquel al cual tú tienes que ser luz y sal. La promesa me da abundancia en la escasez. Porque el Señor donde me puso me mandó a ser luz y sal. No sé si me entienden. Cuando yo hago lo mismo que hace el entorno, dejo de ser luz y sal. Como no estoy en la abundancia de la promesa de Dios,
todos los días es un día malo. Cada temporada es una temporada mala. Y tengo que accionar como accionan los demás. Por lo cual, desde que alguien dice aumento de sueldo, el primero que levanta la mano es un cristiano. Y no lo estoy diciendo porque yo tengo empresa, es porque es así. Si tengo todo y tengo mi Dios que me sobre y abunda, no necesito nada. No voy a necesitar nada, pero no voy a necesitar nada es de lo humano, porque mi Dios me ha entregado todo. Le cumplo al Señor, sí, Señor, te soy fiel. ¿Qué hace el Señor? Comienza a crear caminos de justificación en Él para bendecirme porque he cumplido. De Ana no se habla más. A Penina la borraron. ¿Por qué? Porque Ana cumplió todo lo que le había prometido a Dios. Cultura de honra. El Señor quiere que nuestras oraciones no sean oraciones simples. Que sepamos que estamos hablando con el Dios Todopoderoso. Sí, con el Dios Todopoderoso. Que son pactos. Cuando le digo algo al Dios, son pactos. Que Dios espera que seamos fieles, porque son sellados en su esencia, no en mi naturalidad. Dios espera que cumplamos, porque Dios va a cumplir. Lo que le pido a Dios en el día malo, en el día bueno tiene que ser igual. No puedo variar. Señor, bendíceme. ¿Quién han hecho esa petición? Señor, dame. ¿Qué dijiste después? ¿Qué dijiste después? Señor, si se convierte, ¿qué dijiste después? Señor, si tú me entregas esto, ¿qué dijiste después? Señor, yo te voy a servir. ¿Dejaste de servirle a Dios? Porque ahora no queremos comparar con el otro. ¿Dejaste de servirle a Dios? ¿Dejaste de serle fiel al Señor? Tranquilo. Que a los justos y a los impíos le llega lo mismo el día malo. El que está en el Señor acciona diferente que aquel que anda sin promesa, que anda sin cobertura del Espíritu Santo. Hay que honrar a Dios en lo que Él es. Honrar a Dios en lo que Él es. Que cada palabra que salga de nuestra boca, ¿oíste, José Luis? Que no se te olvide. Que no se te olvide todo lo que le has dicho a Dios. Porque Dios te manda otra vez para atrás. Sí, Dios manda para atrás. Le da lo mismo. ¿Qué pasó? Se va a quedar igual. En Dios no hay sentimiento. En Dios hay justicia, hay amor y misericordia. Sentimiento cero. Y por lo menos yo quiero ser bendecido antes de los 70 que me duelen las rodillas. Y antes de los 80 si llego para no andar en silla de ruedas. Que las promesas de Dios sean cumplidas en mí. Pero yo tengo la decisión de honrar a Dios con lo que le he prometido. Dios no olvida. Para bendecirme no olvida. Mis promesas Dios no la olvida. Y si cumplo a Dios, entonces Dios va bendiciéndome, 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 hasta que sobre y abunde lo que Dios ha dicho en mí. Quiero que nos pongamos en pie.